Filipenses capítulo 1, verso 15 al 19. Gloria al Señor. No está de más decirlo, el que debemos de prestar la debida reverencia a la palabra de Dios. Este es el momento de escuchar la palabra de Dios, no estar leyendo la Biblia, no estar usando teléfono, solamente prestar atención a la voz del Señor. Y la palabra de Dios se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Hablando de Cristo, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. Amén. Puede sentarse. Gloria al Señor. El tema del mensaje de hoy, Cristo, el incomparable. En ese mensaje yo quiero exaltar a Cristo, porque Él se merece toda exaltación. Gloria al Señor. Cristo, el incomparable. Hay una historia que se dice que allá en un país del África llamado el Congo, le hicieron una pregunta a un misionero. Y la pregunta que le hicieron a este misionero es: ¿por qué Jesucristo tiene tantos títulos? Se le llama Cristo, se le llama príncipe de paz, se llama la luz del mundo. Se dice que Él es el alfa, Él es el omega, el principio, el fin. Se dice que Él es el salvador del mundo, que Él es el redentor de nuestras almas. ¿Por qué tiene tantos títulos, tantos nombres? Era la pregunta. A lo que el misionero les dice: ustedes tienen mucha razón, porque en Él hay plenitud y hay abundante gracia. Y para que ustedes comprendan, les voy a poner un ejemplo, como un diamante. Un diamante es esas piedras preciosas que tiene 32 facetas. Por la cara, 32 caras. Y cada una posee su propio y particular valor y belleza. Así es Jesucristo. Cuando le miramos con nuestros ojos de fe, así le veremos. Y esta fue la respuesta del misionero para con aquellas personas. Jesucristo es demasiado importante y glorioso para reescribirlo en una sola perspectiva. ¿Cómo pudiéramos llamarle nosotros? Él es incomparable. Él es inigualable. Él es único. El único que dio su propia vida por nosotros.
Él es el único cordero que puede salvar y puede perdonar pecados. Solo la sangre de ese cordero podía limpiar los pecados del ser humano. Y yo lo veo acá en los 4 evangelios. Mateo, Marcos, Lucas y Juan nos hablan de lo que representan estas facetas de Cristo. Vemos que para Mateo, él lo presenta como el Mesías, el Cristo esperado, el Mesías, el Redentor de las naciones. Así lo presenta Mateo. El libro de Marcos lo presenta como el ungido de Dios, como el Mesías sufriente. El libro de Lucas lo presentan como el Salvador y único Redentor de nuestras almas. El que perdona pecados, el que nos trae paz a nuestra vida. Lucas lo presenta de esa manera. Pero el libro de Juan dice que Jesús es el Verbo y que el Verbo es Dios. Y que él dice que el Verbo se hizo carne, que es hombre pero también es divino. Así lo presentan los 4 evangelios y cada uno de ellos nos revela algo del carácter de Cristo y de su obra redentora. Todos vemos que el propósito de este libro sagrado que es la Biblia es presentarnos a Cristo. Desde el primer libro hasta el último libro, nosotros cuando leemos la palabra de Dios, en toda historia que leemos, ahí está plasmado el nombre de Jesús. Sea bendito el nombre del Señor. Este libro nos manifiesta su gloria. Este libro nos manifiesta la belleza de Él, su gracia redentora. Así que este libro de la Biblia nos enseña también la belleza de su carácter. Y eso lo vemos en toda la Biblia. ¿Usted se ha preguntado cuántos títulos se le pueden dar al Señor? ¿Cuántos nombres se le pueden dar al Señor? La Biblia dice en el libro de Isaías, porque un niño dice nos es dado. Y ahí hay una variedad de nombres. El Dios con nosotros, el Emmanuel, el admirable, el consejero, Padre eterno, príncipe de paz. Nos habla de Jesús. Nadie es más grande que nuestro Señor. Él es incomparable. Él es el que cambió tu vida y cambió mi vida. Él es incomparable. Dice la Biblia que Él es la imagen del Dios invisible. Muéstranos el Padre y nos basta, le dijo Felipe. Y le dijo él, si me has visto a mí, has visto al Padre. Porque el Padre y yo somos uno. Qué lindo es el Señor. Él es incomparable, jamás ha existido ni existirá otro como Él. Algo que Dios nunca verá es otro que sea igual a Él. Porque Él es único, Él es incomparable. Bendito sea el nombre del Señor. Si hablamos de elocuencia en el Maestro, ¿cómo hablaba Él?
Hablaba con una elocuencia que aquellos hombres decían, ninguno habla como habla este. Este hombre habla como alguien que tiene autoridad. Y sí tiene autoridad, porque ante él el viento se sujeta, el mar enmudece. Él es incomparable. Oh, gloria al nombre del Señor. Si hablamos de imperios, han habido varios imperios, pero todos han caído. Y Jesús, con solamente 3 años de ministerio, el imperio de él permanece hasta el día de hoy y permanecerá por toda la eternidad. Porque él murió, resucitó y ahora vive. El escritor de esta palabra vive. El único escritor que escribe, mire, estos libros, y cuando él lo leemos, él está presente. Todo pasará, pero su palabra dice no pasará. Y cuando nosotros leemos esta palabra, él está presente. Porque esta palabra es viva, es hoy. Estas palabras son vivas. Y cuando nosotros las escuchamos, mire lo que usted siente cuando se predica la palabra. Siente algo, porque el autor, el que escribió esta palabra, el que dictó cómo debía de escribirse, él vive y se mueve en medio de su pueblo. Sea bendito el nombre del Señor. Muchos imperios cayeron, conquistaron territorios. Pero ¿dónde están esos imperios? Ninguno se iguala al imperio de Cristo. Porque Él es Rey de reyes y Señor de señores. Solo de imaginar, mire cuántas coronas tiene un rey. Una. Pero ¿y este? Dice la Biblia allá en Apocalipsis, ¿verdad? Que los 24 ancianos cuando va pasando el Cordero, dice que arrojan sus coronas. Porque nadie tiene corona, solo Él es digno. Él es el único digno. Aunque aquí lo coronaron de espinas, pero Él es rey. Alabado sea el nombre del Señor. Ningún imperio iguala al imperio de nuestro Señor Jesucristo. Dice Isaías 9:7. Lo delatado de su imperio y la paz no tendrá límites. ¿Quién se le opone a él? Le dijo Herodes, yo te puedo perdonar y quitar la vida. ¿Y qué le dijo él? Ninguna potestad tiene sobre mí, sino la que te es dada por mi Padre. Él dijo, yo tengo el poder para poner mi vida y volverla a tomar. Y no hay ningún amor tan grande, dijo, como aquel que pone su vida por sus amigos. Cristo el incomparable. Él es nuestro Dios. Él es incomparable. Hermanos, su poder es ilimitado. Miren, hermanos, cuántos imperios han habido en la humanidad y muchos de ellos se han opuesto a predicar el evangelio, a destruir la iglesia, pero no podrán. Porque la Biblia dice que Él es la cabeza de esta iglesia. Y el que quiera vencer la iglesia se tiene que enfrentar con Él.
Y él no ha perdido ninguna batalla ni nunca la perderá. Él es el capitán de los escuadrones de Dios. Por eso le dijo a Josué, cuando estaba Josué haciendo planes para conquistar Jericó, y se le aparece aquella cristofanía con un hombre con una espada desenvainada. Pero qué hombre más tremendo Josué, ¿verdad? Y se va al tope, hermano. A la primera línea, porque él era el cabeza de ese pueblo. Y tú le dijo, ¿eres de los nuestros o eres nuestro enemigo? No, le dijo, cálmate, Josué. Solamente he venido como un capitán de los escuadrones de Jehová. Él es nuestro capitán. Él es nuestro capitán. Gloria sea el nombre del Señor. Y yo meditaba en que Él es incomparable en la manera de que lo comparamos con no se puede ni comparar con un médico cirujano. Porque esa es una cirugía de las más delicadas. Y hay médicos que son profesionales y hacen cirugías de corazón abierto. Pero ni eso se puede comparar con Jesucristo. Porque Él es más que un cirujano. Y eso lo dice Ezequiel. Porque Él es el que cambia corazón. Al corazón de piedra lo hace de carne. Él es el cirujano que entra en ese corazón y hace morada ahí. Tan grande es Él que cabe en un corazón. Dice aquí, mire, Él es el que cambia un corazón nuevo. Dice, les daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Ay, es que hay corazón de piedra. Pero por muy duro que sea el corazón, la Biblia dice que esta palabra es como martillo que quebranta. Esta palabra tiene poder para quebrantar. Y Él dice que quitará el corazón de piedra y os daré uno de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y os daré que andéis en mis estatutos y que guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Aleluya. Nadie tiene fuerza para cumplir los mandamientos de Dios, sino que Él nos ayuda. Es con la ayuda de Él. Porque Él dice, sin mí nada podéis hacer. Él es la vida. En Él está la vida. Bendito sea el nombre del Señor. Con esto dicho, ¿habrá alguien que se iguale a Él? No hay nadie. ¿Hay alguien que se iguale a sus virtudes? ¿Hay alguien que se iguale al amor de Él? ¿A su santidad? ¿Hay alguien que puede igualarse a su poder? Allá uno quiso, hermano, un gigante. Desafiando a los escuadrones de Israel. Se sentía grandote. Pero Dios ve la intención y lo más grande que tenía ese gigante era la boca. ¡Deme uno! Y pedía uno que peleara con él y el Señor, mire, usó un niño. Usó un niño para que lo desafiara. Hermano, un niño desafiando a un gigante. ¿Hay algo imposible para Dios? Y mire, hermano, aquel hombre desafió por 40 días al ejército de Dios. Pero allá apareció David. Y le dijo, hoy te entregará Jehová en mi mano.
y te cortaré la cabeza. Mira, hermano. Yo cuando pienso en esto, hermano, yo me transporto a la vida de David. Porque había alguien que también se mofó en ver lo que él alababa y glorificaba a Dios y que danzaba en la presencia de Jehová. Y la esposa que él tenía lo menospreció. Meditamos yo en esto. Que muchas veces cuando alguien no ha tenido necesidad, menosprecia la presencia de Dios. Pero David le dice a la mujer, aún me haré más vil, porque yo sé de dónde Dios me ha sacado. Mi Dios me sacó de allá donde estaban los pastos de las ovejas. Venía el oso, venía el león y Dios estaba conmigo. Dios de ahí me sacó. Tú has estado en un palacio, te creciste ahí. Pero yo sí sé que es buscar a Dios a solas. Y por eso es que David amaba la presencia de Dios y no le importaba lo que dijeran. Pero volviendo al gigante, desafiaba y todo el mundo temblaba. La Biblia dice que el más grande del pueblo de Israel, el más alto, ¿era quién? Era Saúl. Todos le llegaban al hombro y él sobrepasaba a todo mundo. Entonces, ¿quién era el que tenía que enfrentarse por estatura? Pero era el más miedoso. Pero en Dios no hay hombres grandes. En Dios lo que hay es un hombre que esté sumiso al Señor y Dios en ese hombre. Y por eso David lo desafió. Mire, las armaduras del rey no las pudo usar, sino que se fue al campo, hermano, y corrió al punto de batalla. No hay más cosa más desafiante para un enemigo que correr a la línea de batalla. Agarró 5 piedras, hermano. Y aquel gigante le dijo, mire, tú vienes, le dijo, con palos. Yo no soy perro, que soy perro yo. Que vienes con palos, que vienes con piedras y todo. Dios usa lo insignificante. Porque Él es el Todopoderoso. Y usted sabe la historia, lanzó la piedra a David. Y ese pegaba, hermano, porque ese allá cuando estaba sola, tiraba en práctica, me imagino, ¿verdad? Así como practicamos la oración todos los días. Pegando ahí donde tiene que pegar. Y David practicaba, hermano, y donde ponía el ojo, ponía la piedra. Porque no habían balas en entonces. No me cambia el dicho. Y usted sabe, hermano, Dios se manifestó. Porque David le dijo, hoy se darán cuenta que hay Dios en Israel. Hoy todo el mundo sabrá que hay Dios. Y es que cuando alguien tiene a ese incomparable, él mismo decía, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, decía David, yo estaré confiado. Porque mi pelea, hermano, no es mía, es de Dios. Él pelea mis batallas. Josafat le dijo, con él está el brazo de carne, con Sennacherib. Pero con nosotros está el brazo de Jehová. Ellos tienen fuerza, confían en su fuerza, en su poderío, en sus grupos militares. Pero nosotros confiamos en Jehová. Con nosotros está el brazo de Jehová. Y Él da la victoria. Gloria al nombre del Señor. Hablando del Cristo, el incomparable, quiero
meditar bajo 3 puntos en este mensaje. Y es que número 1, considerando su divinidad. Hay mucha gente que a Cristo no lo toma como un ser que es divino. Pero Él es Dios. La Biblia a mí me dice que Él es la imagen. Él es la imagen del Dios invisible. Él es, dice, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos, dice, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por Él. Él es el creador. Y para Él. Por eso Él dice que las almas son mías, dice Él. Refiriéndose al mundo humano. Pero viendo lo que es la divinidad de Cristo, no podemos pasar por alto este pasaje. Porque aquí nos dice la Biblia, en este pasaje, que en Jesucristo vemos la gloria de Dios. Él es la imagen del Dios invisible. Él es perfecto. Él es el creador, eso es lo que está diciendo acá. Él es la imagen del Dios invisible. Jesucristo es Dios. Él es Dios. Y esta verdad está afirmada aquí en este texto, y desde el principio hasta el fin, todos los atributos que Cristo tiene son los mismos de Dios. Él es Dios, manifestado en una deidad. Él es Dios. Hay veces, hermano, que la gente se confunde. Y nosotros hemos traído estas enseñanzas aquí a la iglesia. Jesucristo dice que es la imagen del Dios invisible. ¿Qué necesidad tenía Dios de encarnarse? Ninguna. ¿Pero por qué lo hizo? Porque el primer hombre desobedeció y perdió esa imagen. Y dijo él, no, aquí yo tengo que ir al rescate. Tengo que dejar mi eternidad y entrar en el tiempo de los hombres. Y así fue como él entró en lo que es el tiempo. Se encarnó. Pero se encarnó de una manera que fue engendrado por obra del Espíritu Santo. Por eso, Él fue sin pecado. La parte humana la traía por María, que Él nunca le llamó madre. He aquí, mujer, no es tiempo mío, mujer. Es mujer, es ahí tu hijo. Tomó forma humana, vivió, empezó a nacer, hermano, todo como un ser humano. Pero era el mismo Dios, 100% Dios. Por eso dice que no tenemos un sumo sacerdote que no se compadezca de nuestras debilidades nosotros. Él tomó forma humana. Fue tentado en todo, dice, pero sin pecado. Consideremos la divinidad del Señor.
sus atributos, la divinidad de Cristo. No hay ninguna sola cosa que nos diga que no pertenezca a Dios. Y vea, hermanos, Jesús ahora está en todo lugar. Ahorita dice que está en la diestra del Padre. Dijo él, yo me voy, dijo, pero no los dejaré solos. Y el mismo Espíritu Santo es la presencia de él. Es omnisciente. Es omnipresente. Es omnipotente. Todos los atributos de Dios los vemos en Cristo Jesús. Pero dice también Efesios 2:5, el cual siendo en forma de Dios, mire, dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, y en esa condición de siervo se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora meditemos esto. Si un rey se quita sus ropas reales, su corona, y se viste como una persona normal, ¿quién sabrá que es rey? ¿Verdad que nadie? Se infiltra entre las personas. Nadie dirá en un lugar que no lo conoce, ese es el rey, porque no está vestido, sino que se ha despojado de sus ropas reales. Eso es lo que el Señor Jesucristo hizo. Tomó forma de siervo, forma de hombre, y en esa condición se humilló a sí mismo. Dejó toda su gloria por tomar forma de hombre y venir y voluntariamente ser humillado. Por eso él dice, no te das cuenta que si pido 12 legiones de ángeles, pero el amor de él fue tan grande con la humanidad. Y esto vemos acá, la existencia de él es eterna. Y él invita a una iglesia que también more con él. Muchos creen que Jesucristo comenzó a vivir cuando empezó la creación. Él no es un ser creado, él es el mismo Dios. No sé si usted pudiera entender en nuestra mente finita que solamente así Dios se podía manifestar al hombre. ¿Qué si hubiera sido Dios en su forma de Dios? Venir a la humanidad. Nadie puede ver a Dios y puede vivir. Él tuvo que infiltrarse, despojarse de su gloria, de su poder, para tomar forma humana y venir aquí a la tierra e encarnarse por amor a nosotros. Porque ¿qué hubiera sido del hombre? Es la única manera y por eso él lo llama hijo. Por eso dice la Biblia, hermanos, que en Jesucristo habita corporalmente, dice, toda la deidad, o sea, toda la divinidad. Él es un ser divino que se merece adoración. Que no nos cabe duda, hermano, en la cabeza que Jesucristo es el mismo Dios.
Por eso lo necesario es la enseñanza, que vengan a la iglesia. Yo y mi Padre, dijo él, uno somos. Tenemos un solo Dios, manifestado en tres deidades: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero es un mismo Dios. Que nos quede claro eso. No vaya llegando al cielo, yo quiero ver al Padre. El Padre es Jesucristo. Hermano, esto Dios lo hizo para que nosotros pudiéramos entender y ver que si Él venía, así como el Dios, no hubiera de nosotros nadie vivo. Él puso un velo para que pudiéramos verle a Él. Alguien se atrevió y le dijo: quiero verte, Señor Moisés. Y le dijo: cuando yo pase en la peña, y dice que Él todavía tapó para que no lo viera y muriera Moisés, porque no era tiempo, hasta que el tiempo se cumpliese. ¿Cómo cree que aparecen allá en la transfiguración del monte? Que aparece Moisés y aparece Elías confortándole. Él dijo: antes que Abraham fuese, yo era. Y le dicen a aquellos hombres: pero ¿cómo es que tú ni 50 años tienes y dices que sos antes que nuestro padre Abraham? No entendían, porque él había puesto un velo para poderle ver. Sea bendito el nombre del Señor. Él es eterno. Y ahora hay unos que creen, que dicen que no hay Cristo, que Cristo fue un hombre. Y mucha gente lo dice de esa manera. Pero la Biblia dice que Él es el único camino que Dios ha trazado para que vayamos al Padre. El único camino. Y dice que en ningún otro hay salvación. Porque el Dios se manifestó en carne, en la humanidad de Cristo, para morir, ser sepultado y resucitar en gloria. Sea bendito el nombre del Señor. Pero para aquellos que no creen en Cristo, miren lo que contesta Jesús. Ahora pues, le dice: Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Solo de imaginar, esa es mi mente, hermano. Cómo Dios podía manifestarse así como Dios, el Dios soy, ¿verdad? ¿Cómo lo hubiéramos captado? A través de Jesús lo hizo Él. A través de Jesucristo. Porque Jesucristo es la viva esencia de Dios. Y por eso dice la palabra de Dios acá: Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Él es el número uno. Y no hay otro número uno, solo Él. Por ahí salen unos que dicen que son el Cristo. ¿Los ha escuchado usted? ¿Y dónde están hoy? Él es incomparable, Cristo está vivo. Él dijo: he aquí, yo soy el que vive, el que estuvo muerto y ahora vive. Venció la muerte, venció la tumba, venció a Satanás en la cruz del Calvario. Alabado sea el nombre del Señor. Dice la Biblia que nadie en el cielo, nadie en la tierra, sean visibles o sean invisibles, tronos, sean potestades, sean
sean dominios, todo fue creado por Él y para Él. Él es nuestro Dios. Él es nuestro Señor incomparable. Mire lo que dice Timoteo 3:16. El 1 Timoteo dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Y a veces no podemos ni entender porque es un misterio. Le explicamos lo que nosotros nos ilumina el Señor. Pero dice que este es un misterio grande de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Dios se manifestó en carne, justificado en el Espíritu, visto por los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Él es la imagen del Dios invisible. Dios fue manifestado en carne. Él es Dios. Él es Dios. Dice otro texto para decirle que Él es Dios. Romanos 9:5, de quienes son los patriarcas, de los cuales según su carne, viene de ahí, de esa descendencia, mire, patriarcal. Y dice, vino Cristo, mire, de esa descendencia, vino Cristo, el cual es Dios. Es Dios sobre todas las cosas, bendito sea por los siglos de los siglos. Otro texto, primera de Juan 5:20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer que Él es el verdadero y que estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es, dice, el verdadero Dios y la vida eterna. Cristo, el incomparable. Hebreos 2:17 dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote, en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Él tenía que tomar forma humana para poder vencer a Satanás. De la simiente de la mujer, le dijo, se levantará uno que te va a pisotear, te va a romper la cabeza. ¿Por qué cree que tanto odia el diablo al hombre? Porque él no es semejante a Dios. El hombre es imagen y semejanza de Dios. Así que, hermanos, si consideramos la humanidad de Cristo, aquí lo vemos que era necesario que Él fuera semejante a tomar un cuerpo humano para conseguir la redención del hombre pecador. Necesario para que el hombre también lo pudiera ver. Porque en el día que Él está muriendo en la cruz y dice estas palabras, consumado es. Dice que la tierra, mire hermano, la creación de Dios comenzó a sentir que su creador la tierra tembló y hubo un gran terremoto. Y ahí fue donde el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, para que así los hombres, todos los humanos tuvieran acceso al lugar santísimo. Jesús es la única manera que podemos tener acceso a ese lugar. Y ese era el velo. Pero cuando Él muere, ese velo es quitado. Ahora tenemos acceso al Padre, al mismo Dios, al lugar santísimo.
Ya no hay necesidad de que solo, mire hermano, yo cuando pienso esto que dice el salmista, cuando llegaba a los atrios de Jehová, él se conformaba con solo llegar a estar en las afueras del lugar santo y santísimo. Ese era el lugar más alto que podía llegar una persona normal que no fuera de un linaje sacerdotal. Mejor, decía el salmista, es estar un día en los atrios de Jehová que 1000 fuera de ellos. Se conformaba con estar un día nomás que 1000 fuera. Ahora nosotros tenemos una gran bendición que a través de ese velo que es la carne de Cristo se rompió. Tenemos acceso al lugar santísimo. Y ni así queremos buscar de Dios. Como esa gente estuviera hoy. A nosotros hay que rogarnos. Hay que hacer cita para buscar del Señor. Pero vemos aquí que Jesús se encarnó, pero no dejó de ser Dios. Por eso cuando usted ve que Él ora en el Getsemaní y sale, que dijo Él, ahora ha llegado. Y aquel tumulto de soldados llegó buscando a Jesús, preguntando, ¿quién es Jesús? Y de repente se le salió, hermano, la divinidad a Cristo. Yo soy, les dijo. ¿Y qué pasó cuando les dijo yo soy? Él es el yo soy. Cayeron a tierra. Mire, hermano, Él es Dios. Y es un Dios incomparable. Considerando la humanidad del Señor. Tomó un alma, tomó un espíritu para venir y un cuerpo. Y se encarnó para que usted y yo pudiéramos verlo. Así que, hermano, cuando lleguemos al cielo, al ser que debemos de mirar, aún hoy en día, ¿verdad? Él es el blanco perfecto. Él es el lirio de los valles, Él es la rosa de Sarón. Él es señalado, dice, entre 10,000. El rubio de Galilea. Ay, hermano, yo cuando pienso eso es que la iglesia tiene un novio que es galán. Galanazo novio que tiene la iglesia. Si quiere eso lo entendiéramos para que viniéramos y nos postráramos delante del Señor. Que nuestro Dios es bello, maravilloso, es precioso. Sea bendito el nombre del Señor. Él se encarnó, pero hay una gran diferencia que yo encuentro en esto. Que Jesús se contrasta con el ser humano con la vanagloria. Él no fue vanaglorioso. Nosotros sí. Nosotros estamos llenos de orgullo. Hay mucho egocentrismo en nosotros. Él no tenía eso. Porque esas cosas no sirven de nada. Al orgulloso, hermano, Dios lo ve de lejos. La vanagloria es de este mundo. Y eso es lo que Satanás quiere. Y por eso el primer hombre pecó, porque a él se le dijo, van a ser igual a Dios, le dijo. Y el hombre quiso ser igual a Dios. ¿Ve? Entonces la vanagloria no es de Dios. El orgullo no es de Dios. El egocentrismo no es de Dios. En eso, hermano, contrasta la vida de Jesús con nosotros. Porque, mire, hay un verso en la Biblia que dice que antes del quebrantamiento está la soberbia. Y antes de la caída está la altivez de espíritu. Y ese es el ser humano.
vemos que la soberbia, hermano. Él dijo el Señor, mire, él tenía el poder para bajarse de la cruz, ¿sí o no? Pero él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros, hermano? Fuego. ¿Qué le dijeron a aquellos dos discípulos? Allá no los quisieron recibir. Allá llegamos a evangelizar acá y no nos quisieron recibir. Oramos para que caiga fuego del cielo. Ay, dijo, estos son los hijos del trueno. Mire, hermano, a veces nos convertimos en hijos del trueno y echamos relámpagos y centellas, hermano. Hacemos cortocircuito muchas veces. Pero Dios no era así. Número 3, con esto cierro, la exaltación. Dice la Biblia que a Él se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Cristo se doble toda rodilla de lo que esté en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Él será exaltado aún por aquel que dice que Cristo no es Dios. En aquel día ojalá no sea demasiado tarde. Porque toda lengua confesará. La Biblia dice que cuando Él venga en gloria, los que le traspasaron lo verán y se lamentarán. Oh, alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Toda rodilla se doblará delante de Él. Él es Cristo, el incomparable. Qué bueno que estamos del lado de Él, ¿verdad? El incomparable. Ahora, Él es el Señor de nuestra vida. Solo hay dos señores, iglesia. ¿Es Cristo el Señor de su vida? No sé por qué le tenemos tanto. Él es nuestro Señor. Él es mi Salvador. Él es mi Redentor. Él es el que pagó en la cruz del Calvario, no oro ni plata, pagó su propia sangre por mis pecados. Él tomó mi lugar. Alabado sea el nombre del Señor. Mas Dios dice, muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Póngase de pie. Cuán grande amor el del Señor. Amigo, ¿quieres aceptarle hoy como el Señor de tu vida? Él es el Señor de señores. Él es el Rey de reyes. Él es el alto y sublime. El que habita en la altura y en la santidad. Y el que habita con el quebrantado y humilde de espíritu. Para hacer, dice, exaltar al humilde. Él quiere que te rindas a Él. No hay otro Señor. Él es el Dios incomparable, como Él no hay otro. Jesucristo es la vida, Él es el camino, Él es la puerta. No hay otro, Él es incomparable. No lo podemos comparar con nada. Él venció la tumba. Se levantó al tercer día y ahora Él es Rey de reyes. Y un día aparecerá con un nombre en su muslo, dice, que dirá Rey de reyes y Señor de señores. Él es el Dios de mi vida. Él es el Dios de toda consolación, el Dios que sana. El que sana tus dolencias.
el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca. Él es. Por eso dice la Biblia, haya también este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Quiénes somos nosotros? No merecíamos tanto amor. Gloria a Dios. Invitamos, si hay alguien que quiera ponerse a cuentas con Dios, hoy es el día. Él es el que da sanidad. Él es el que nos trajo la palabra, el evangelio. Las buenas nuevas las trajo Él. Oh, alabado sea Dios. Alabado sea el Señor.